¿Están todos ya? Estamos. Pues cuanto antes empecemos, antes terminamos. Bueno, ante todo, bienvenidos aquí a Cartagena y a visitar uno de sus museos, que este es el del carácter militar y de la Marina. Pero antes de ver lo que es el museo, vamos a presentar un poco lo que es el edificio, porque el edificio tiene más historia que el museo incluso. Este edificio se construyó cuando se construyó el arsenal, al final del siglo XVIII. Fue un elemento más que se añadió al arsenal, porque todo este edificio lo que era una prisión que estaba dedicado a los esclavos y a los delincuentes. Esclavos eran aquellas personas que se cogían como prisioneros en las distintas batallas que España desarrollaba en aquel tiempo. Y los delincuentes, pues el que cometía un delito, hombres siempre, que eso siempre me gusta aclararlo. Aquí la mujer no había ninguna, las mujeres entonces no cometían delito o no sé lo que pasaba, la mujer ninguna. Hombres que cometían un delito y la condena pues la cumplían aquí. Ese era el objetivo de este edificio. Así permaneció como tal, como esa prisión de esclavos y delincuentes, hasta que, digamos, desapareció aquella función. ¿Por qué? Porque hay una razón por la cual se hizo la cárcel, no solamente por tener una cárcel cerca, no. Porque esta cárcel, al acoger tantas personas, tantos hombres, servía como base para que parte de esos hombres fuesen los que después hicieran de remeros en las embarcaciones de guerra. En aquella época había en las galeras se hacían de galeotes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un galeote, una galera, iba a salir a cualquier misión o batalla, ahora veremos algunas maquetas de esas galeras, pensamos que la galera llevaban cientos de remos a ambos costados del barco. En cada remo iban de 2 o 3 personas como mínimo. Pues multiplicamos quizás los cientos de remos que puede llevar una galera por esos 2 o 3, tenemos los 300, 400, 500, incluso más, porque había galeras que incluso llevaban 3 y 4 pisos de remos, por lo cual se multiplicaba por mucho la cantidad de personas que hacían falta para manejar esa embarcación. Entonces esto era, pues, digamos, el retén que había de hombres dispuestos para ocupar esos puestos. Cuando ese tipo de embarcaciones ya dejó de existir, cuando desapareció, pues también dejó de tener razón el motivo de ser una cárcel. Entonces pasó a ser prisión naval militar de Marina. Hubo una circunstancia que se produjo un incendio en esa cárcel, en ese penal, entonces dejó de ser penal y se instituyó aquí el cuartel de instrucción de marinería. La mili en aquella época era obligatoria en España, y cuando cumplíamos la mayoría de edad, pues teníamos que hacer el servicio militar. Y así estuvo, siendo cuartel de instrucción de marinería, hasta que la mili desapareció. Pero después, con buena imaginación, pues se decidió aprovecharlo, y toda esta U que vemos ahí, formando este patio, actualmente es la Universidad Politécnica de Cartagena. Y este ala que vemos aquí, más cercana al mar, es lo que se ha aprovechado para el Museo Naval Militar. Dicho esto, entonces vamos ya a iniciar el recorrido. El museo, ¿qué recoge? Pues recoge la historia naval desde el siglo XVIII, pues, prácticamente hasta nuestros días. Vemos cómo ha evolucionado la técnica de construcción naval, está hablando siempre de embarcaciones de guerra, embarcaciones militares, y bueno, y los distintos elementos que han dependido, que hacían falta para ese tipo de embarcaciones. Realmente esto no se ajusta a ese recorrido, porque lo que tenemos aquí es la maqueta de Juan Sebastián de Elcano. Juan Sebastián de Elcano, sabéis que es el barco escuela que la Marina Española tiene desde hace 100 años. No sé si le falta un par de años, uno o dos, para cumplir los 100 años. Y como cosa curiosa, cuando se construyó costó 8 millones de pesetas, pero de aquel tiempo también. Bien, todas las marinas del mundo que tienen, todos los países que tienen marina, suelen tener un buque de escuela, que
¿Para qué sirve? Pues para que los nuevos oficiales de la Marina, después de hacer sus cursos en las escuelas navales, hagan prácticas de navegación. Algunas de las embarcaciones que desde ese inicio se construyeron normalmente aquí en el Arsenal de Cartagena, que después fue empresa nacional de construcciones navales y militares, después fue Bazán y que actualmente se llama Navantia, pues Navantia que la bueno, pues este es un barco muy sencillo, la Coca, que es un barco pequeño, a vela, y bueno, los primeros que se construyó aquí en este astillero de Cartagena. Según avanzamos la época, todo esto sigue siendo del siglo XVIII, pues embarcaciones de guerra, digamos, que se construían. Estos de momentos no llevaban remos, después llevaremos el momento donde explicaremos en lo que hemos dicho antes. En embarcaciones, así, sus cañones, sus velas y la forma de desplazarse y moverse. Aquí ya vemos dos embarcaciones pequeñas que sí llevaban algunos remos, realmente unas embarcaciones muy pequeñas y muy simples. Lo que decíamos antes, fijaros la cantidad de remos que llevaba, y era una embarcación pequeña, de poco porte, con envergadura, la cantidad de remos, pues multiplicamos por 2 por 3, veremos la cantidad de personas que hacían falta para manejar esa embarcación. El remo, lógicamente, era muy útil en caso de batalla. No es lo mismo manejar un barco a vela cuando no hay viento, que no puedes gobernarlo, que si tienes remos, pues remando y fiando, pues puedes hacer maniobras rápidas para esa batalla. Cuando esos señores, esos esclavos delincuentes, eran escogidos y los embarcaban en estos buques, se sentaban en la bancada que les destinaban, bancada donde estaba el remo que iban destinados, los sujetaban con estos grilletes por los tobillos, y estos grilletes iban unidos de proa a popa con una cadena, de tal forma que esa persona permanecía ahí las 24 horas del día y los días, semanas o meses que estuviese el barco navegando. Este es el libro original, lógicamente manuscrito, porque es lo que se empleaba entonces, manuscrito, donde vienen los detalles de las personas que ingresaban aquí en la cárcel. Explican el nombre de él, los años de condena que habían destinado, qué delito habían cometido, quién eran sus padres, incluso el mote que tenían en su pueblo, cómo lo llamaban, cómo lo reconocían, en fin, los datos de esa persona. Y aquí se registraban, en este libro de galeras, todas esas personas. Un barco muy bonito, se llamaba El Glorioso, que este tenía como objetivo traer, digamos, las riquezas que se conseguían en América, pues de ser descubiertas, las riquezas que se recogían de allí, traerlas a la península. Con lo cual fue muy perseguido por otras naciones, que sabían qué es lo que contenía, y de muchas batallas se libró, gracias a la fuerza que tenía, la forma de navegar y las cualidades del navío. Conforme vas avanzando el tiempo, avanza la forma de construir, la forma de elementos, ¿no? Entonces ya los barcos de madera, digamos, fueron perdiéndose, empezaron a construirse barcos ya de hierro, entonces ya no llevaban velas, tenían los palos, pero no llevaban velas, vemos que llevaban chimeneas, es decir, que llevaban unas calderas y que llevaban unas turbinas muy amplias por esas calderas, por tanto llevaban hélices de aquellos compañeros, lógicamente. Es decir, que es la evolución de la es la forma de mejorar, digamos, el tipo de barcos. Aquí hay una serie de barcos, todos han sido maquetas de buques que han pertenecido a la Armada Española en distintas épocas, y al buque de guerra, lógicamente, que ya habían participado en la guerra de Corea. Los compramos de segunda mano. Pero enseñaos. Se llamaban los 5 latinos, Fueron, digamos, marinería, oficiales y marineros de aquí de España a Estados Unidos, tuvieron ahí un X tiempo, hicieron sus cursos y tal, y después los trajeron. Pero ahora, como digo, buques de segunda mano. O sea que la economía siempre y la crisis siempre ha existido, a cualquier escala. Hasta aprovechábamos las cosas de segunda mano que otro no quería, para, yo la arreglo y a mí me vale de momento. Pues esto estuvo aquí, era un buque que estuvo mucho tiempo, muchos años en la Armada Española. Este buque es un buque de investigación. Este es el Hespérides.
Esto es un buque también construido aquí en Cartagena, en Navantia, que tiene su única misión es la de transportar equipos de técnicos que van. España tiene una base de investigación en el Polo Sur, en la base Juan Carlos I. La labor de este buque es llevar personal allí, ayudarlos a hacer investigaciones, análisis de agua, de peces, de algas, el aspecto marino, ¿no? Y la original, que es exactamente igual, tamaño y todo, está en el Museo Naval de Madrid. Esto es una carta marina de Juan de la Cosa. Es la primera carta marina donde aparece el continente americano reflejado en ella. Porque todos sabemos que en el siglo XV, en 1492, Colón tropezó o se encontró con un continente que nadie sabía que existía. Pues esta carta marina en el año 1500, o sea, solamente 8 años después. Con esos 8 años después ya tenían los datos suficientes para reflejar en una carta marina pues el continente americano. Claro, podemos decir, ¿y cómo tiene esta forma tan rara el continente americano? Porque más o menos hemos situado de norte a sur, casi vertical, digamos. Esta carta marina, como todo lo que de aquella como se hacía, está hecha sobre una piel de animal. Que sería del toro, de vaca, o no sé qué tipo de animal, pero una piel de animal. Lo que teníamos hasta esa época conocido era esto. Esto era África, península ibérica, Inglaterra, los países ingleses, Europa, Asia, etc. En este mapa aparecen nombres bastante difíciles de leer, pero sí aparecen muchas figuritas, muchos dibujos. ¿Y por qué? En aquella época, la mayor parte de la población de todos los países era analfabeta. No sabían ni leer ni escribir. Esa es una labor que quedaba a unos pocos que se dedican a desarrollar esa labor. Entonces, para que se pudiese entender algo, el significado del mapa, lo hacían a base de figuritas. Hay una cosa curiosa, que aquí vemos a los 3 Reyes Magos. Todos sabemos que los Reyes Magos venían de Oriente. Era una forma de indicar que de Oriente era esta zona. Pues en los países africanos, donde había tribus, había sultanes, había tipos de gobernantes, pues ponían dibujitos de esos personajes que más o menos indicaban lo que era. Una forma de que pudiesen interpretar algo. El por qué, esto lo hemos dicho antes, porque en esta carta marina, que es la que se utilizaba hasta entonces, hasta el siglo XV, no tenían más espacio. Tenían que haber hecho una completa nueva, con todo. Pues lo que hicieron es, en el espacio que tenían más o menos libre, acoplar esos 2 continentes y la forma como pudieron. Bueno, si verticallo, pues los pongo así y ya está. El museo ve que está dividido en distintas salas y cada sala, digamos, toca un tema diferente dentro de la construcción naval. Hemos visto primero las maquetas, después la evolución de la construcción naval. Esta ya habla de navegación, o sea, todo aquello que se utiliza para navegar. Información, libros, cartas marinas, mapas, instrumentos, etc. Aquí se más claramente, eso lo hemos dicho antes, de los detalles de los dibujos. Pues vemos eso, a base de dibujitos, de reyes y personajes y tal, para darnos un poquito la idea de dónde está. Y esta sala habla de artillería naval. Nos da una pequeña idea de qué tipo de artillería es la que se utilizaba antes. Los cañones que se utilizaban eran más o menos de este tipo, distintos calibres, que eran de los más pequeños. Cañones hechos de hierro fundido, que se cargaban por la boca metiendo su saquito de pólvora y después metían su munición, que era esa bola que tenemos ahí. Cada bola pues, era un calibre con el tipo de cañón. Aquí llevaban por detrás un orificio donde se introducía una mecha y esa mecha es la que hacía explotar el saquito de pólvora de esa forma de disparar. Por eso estaba cubierto, por si podía tapar, y solían ir sujetos al costado del barco para evitar que el retroceso al disparar pues saliera por el costado opuesto. Incluso este tipo también es una munición
pero este tenía la ventaja respecto a las bolas, porque la bola salía disparada y hacía pues roturas de velas, de costado, de lo que fuese. Esto, cuando salía del cañón, salía dando vueltas, con lo cual los daños que producía eran mayores. Aquí hay algo que, a pesar de verse tan sencillamente, tan sencillo, es muy curioso, porque el acorazado Jaime I es un acorazado que pertenecía a la Armada Española hasta la época de la República, en el siglo XX. Y ese barco fundido aquí. Y esto es un trozo de plancha del costado de este buque. Los cañones que llevaban se disparaban ya estos obuses, ya no eran las bolas, ya eran obuses. Y estos son los seguidos de pólvora, digamos, que facilitaban ese disparo. Y algo que está aquí, que se sabe un poco del contenido del Museo Naval, pero también tiene su relación, es este tipo de cañón. Este era un cañón de desembarco. Este tipo de cañón se utilizó en la batalla de Alhucemas, en el norte de África, y está aquí porque se utilizó para trasladar hasta España, o dentro de España, los restos mortales de Alfonso XIII. Alfonso XIII, en el año 31, cuando se declaró la República, fue expulsado de España. Bueno, pues ya en los años 1980, cuando se recuperaron los restos mortales de Alfonso XIII, se trajeron desde Italia hasta España, de guerra, y se hizo un desfile para trasladar los restos mortales desde el Arsenal hasta la plaza de Héroes de Cavite. Esto es una plataforma que se utilizaba para este tipo de cañones para transportar por los pertrechos que necesitaba un cañón, munición, digamos, objetos para limpieza, engrase, etcétera, etcétera. Son dos plataformas unidas. La plataforma normalmente era la mitad. Se unieron dos para poder trasladar el féretro de Alfonso XIII encima de él. ¿Pero es este original? Sí, esto mismo que están aquí son los que se emplearon. Y aquí tenemos un obús de tamaño muy respetable. En las costas, antes de la guerra, se hicieron una instalación en las costas españolas, en todas las zonas militares, para defenderlas de la llegada de buques enemigos. Y se instalaron en esas costas, digamos, hicieron una especie de castillos, pero equipados con cañones modernos, cañones Vickers que de gran potencia. Entonces aquí todavía en Cartagena quedan varias instalaciones de estas, y el cañón que utilizaban, lo tenemos aquí, fotografiado, son unos cañones que tienen de caña, o sea, lo que es el tubo, 17 metros de longitud. Y el tipo de obús que disparaba era esto. Y alcanzaba una distancia de unos 30 kilómetros más o menos. Hemos cambiado de sala y cambiamos de tema, pero estamos dentro de la sala de la sanidad militar. También tiene su importancia. Es curioso observar el tipo de tratamiento médico que se hacía en aquella época. Este cuadro que tenemos aquí dice que, digamos que este era el equipo, en teoría, que cada cirujano disponía en un barco de guerra para en caso de accidente, de heridas, de lo que fuere. Bueno, pero fijaros el tipo de instrumentos que utilizamos. Serruchos, tenazas, etcétera, etcétera. Entonces, las operaciones eran bastante menos delicadas que ahora. Había una operación que era un poco más delicada, que la operación del trépano, que es operación de la cabeza. Entonces, pues tenían su briquín, porque hacían sus agujeritos, se quitaban la tapadera de los sesos, como normalmente se dice, hacían la intervención. Si tenía la suerte y el hombre se escapaba, pues lo volvían a tapar y que se curara. Y esto eran los elementos que también les hacían falta para confeccionar la medicación que hacía falta para curar el herido o lo que fuera. Porque entonces, no sé si alguno podrá recordarlo o habrá conocido, cuando íbamos a una farmacia, normalmente no podíamos pedir dame pastillas de esto o pomada del otro. Había que ir con una receta que te daba el médico para que la farmacia la elaborara. Y esto era también en teoría los alimentos que se reservaban
para que si había enfermos pudieran tener una alimentación mejor. Yo estoy seguro que cuando fueran a por ellos no quedaba nada, ¿eh? Pero bueno, eso es anecdótico, pero así pasaría, ¿eh? Bueno, pues estas duchas tenían por objeto, porque las aguas en aquella época, las aguas del puerto de Cartagena, llegaban hasta las mismas murallas, ¿eh? En la muralla, en aquella zona de la muralla, había una poterna, una entrada pequeña, ¿eh? La entrada de una escalerilla daba acceso al interior de las murallas, y eso daba acceso al hospital. Cuando llegaba un barco con heridos, con enfermos, pues los embarcaban, los llevaban hasta ahí y los subían. Pero, antes de ingresar en el hospital, utilizaban estas duchas, porque esos enfermos o esos heridos, pues igual pueden llevar meses en esas condiciones. Las condiciones higiénicas en aquella época brillaban por su ausencia, ¿eh? Entonces podían llevar pues, de sarna, de infecciones, de todo. Lo primero que hacían es darle, esto como yo digo es una especie de ducha esta antigua, tipo jacuzzi, como sería moderno, ¿no? Con varias salidas de chorro, donde con agua y azufre los duchaban y los desinfectaban. El azufre entonces se empleaba mucho, ¿eh? Y en crema. Lo digo personalmente. Si cogías un tipo de infección de sarna o tal, o de cosas que entonces eran muy frecuentes, la solución era... O sea, los animales aún se le echan, la gente está en el campo medicina, y cambiamos y vamos al tema de las lavanderas. Hasta el siglo XVIII, hasta la época de Carlos III, los barcos de guerra españoles, la bandera que llevaban era una bandera siempre toda blanca con un escudo interior. Al ser la bandera blanca, un escudo interior, motivaba que en caso de una batalla, que entonces a base de cañonazo, mucho humo, mucha pólvora, mucho tal, se podían confundir las banderas de un buque de otro, ¿eh? Y entonces Carlos III decidió crear una bandera con unos colores que fuesen llamativos y se distinguieran de los demás colores de banderas conocidas de otras naciones, para en caso de batalla poder saber quién eran los buenos y los malos, digamos, ¿eh? Entonces encargó un muestrario de banderas, de colores, y de ese muestrario escogió lo que era roja, amarilla y roja, ¿eh? Desde entonces, la bandera de la Armada pues fue bandera roja, amarilla, roja, y el escudo, sí, se siguió utilizando el escudo que ya había anteriormente, que era el de Castilla y León y la corona de Reyes Católicos, ¿eh? O sea que esta es la primera bandera, digamos, de un modelo de bandera que se hizo a partir de Carlos III. ¿Qué evolucionó de la bandera de España? Pues los colores se mantienen, exceptuando en la época de la República, que se cambió el color abajo rojo por el de violeta, en la época de la República. Y también se cambió el escudo. Un escudo que, curiosamente, si os fijáis, es muy parecido al actual. Desaparecieron, lógicamente, la corona real, desapareció el yugo y las flechas, que también llevaba el escudo en aquella época, y quedó el escudo que utilizaron en la bandera de la República. Digamos, los barcos de la República. La bandera de aquella época, pues sabemos que después de la guerra, pues, era esta, la del águila. Muchos lo atribuyen a Franco, pero no, eran los Reyes Católicos, una grande y libre, el plus ultra, el yugo, las flechas, una serie de símbolos que han desaparecido, y digamos al actual, que esta bandera podemos ver, que está el escudo actual y la bandera. Estos cañones estuvieron en la batalla de Trafalgar, en distintos buques. Esto es un tubo lanzatorpedos. Esto lo suelen llevar los barcos en cubierta, tipo de destructores, tipo así de barco, y desde ahí lanzaban los torpedos, que el torpedo habíamos quedado debajo, un sistema hidráulico. Eran galeras. Fijaos la cantidad, los miles de galeotes
que participaron en la batalla de Lepanto. De hecho, este barco, por ejemplo, participó en la batalla de Lepanto, donde iba Miguel Cervantes. Esta es la maqueta de la Galería Real. Esta sala donde entramos ahora recoge la historia de la Infantería de Marina. La Infantería de Marina es el cuerpo más antiguo del mundo, puesto que tiene ya 500 años de antigüedad. Heredero de Flandes. Exactamente, ya antes de eso. Se fundó en el 1535. Esta es la época, digamos, de inicio de la Infantería de Marina. Eran tropas que se desplazaban en barcos, pero que eran tropas terrestres. El barco no servía más que para transportarlo. Pues ahí tenéis todas las batallas donde ha intervenido la Infantería de Marina en el mundo entero. O sea que ha sido el cuerpo donde más intervención ha tenido. Vemos la evolución, lógicamente, en tantos años de los uniformes. Uno de los originales eran estos. El uniforme de la Infantería de Marina. Pues eso, corazas, sables, pistolas de ese tipo. Esto que lleva aquí son donde se lleva la pólvora para cargar esas pistolas. Llevaban también las bolitas de plomo, que era la munición que disparaba. La mecha que también se utilizaba para poner el disparo. O también ese tipo de espada. Hay que cogerla, ¿no? Hay que estar bien preparado, para cogerla, para levantarla y manejarla. Este panel, junto con aquel, recoge pues, los personajes más importantes que ha tenido la Infantería Marina. Cada uno tiene su historia, muchos son conocidos y hay calles y plazas con esos nombres, pero hay un caso muy curioso que es este. Este es una señora, una chica. En aquella época las mujeres no podían pertenecer a las Fuerzas Armadas de ninguna manera. Pero esta mujer, siendo joven y haciéndose pasar por hombre, ingresó en la Infantería Marina. Estuvo varios años, participó lógicamente en los combates y en lo que se presentó, y solamente en una ocasión que había recibido una herida y cuando fueron a curarla, el médico descubrió que la mujer no era hombre. Inmediatamente fue expulsada de la Fuerza Armada. Pero no tuvieron el detalle de reconocerle los méritos que tenía esa persona. Entonces fue de baja, se le asignó el grado y el sueldo de sargento primero, y la autorización para llevar sobre sus prendas femeninas los colores del uniforme marino. Bueno, esta historia de la Infantería Marina aquí está desarrollada desde su fundación hasta el año más o menos 2015. Entonces veis, si os fijáis, todos los personajes que están en los paneles, todos miran para acá, hacia el futuro, digamos, desde el primero. En cambio, el último que se ha puesto está mirando todo el pasado. Se hace, digamos, un homenaje a la banda de Infantería Marina. En Cartagena pues tiene mucha importancia, es una banda de música muy importante. Algún, digamos, un programa de música, porque la canción, el pasodoble que todos conocemos de Suspiro de España, se hizo aquí en Cartagena. Ahí lo tenemos fotografiado, y tenemos la partitura de ese pasodoble. Y aquí pasamos a estas dos últimas vitrinas que recogen parte del material que actualmente utiliza Infantería Marina en sus misiones en el mundo entero, tanto de protección, de vestimenta, de armas, de comunicaciones, de todo. Y cambiando de temas, pues pasamos al mundo del buceo, la Armada, que también tiene su importancia. Tenemos aquí un traje de buzo de lo que hasta hace muchos años se utilizaba para hacer trabajo en el fondo del mar. Es todo un equipo más o menos impermeable. Se dan esas botas que llevan suela de plomo,
Lleva estos suplementos de plomo también, que llama el escapulario, el escafranda. Esa escafranda iba comunicada con unos tubos a estas máquinas que suministraban aire a respirar, y aparte de eso, pues los cables, digamos, de seguridad. Ahí vemos una fotografía, porque no hace muchos años que todavía se utilizaba este tipo de elementos, pues bajando al fondo del mar, hacer una reparación, o buscar algo, o lo que fuera. Este traje de buzo, lógicamente, en teoría, permitía realizar trabajos a una profundidad que con aquel no se podía. Al ser todo de hierro, lógicamente son los brazos más articulados y se pueden mover en varios sentidos, pero permite aguantar mucho más presiones que lo que soportaba aquel traje. Esto se le puso el nombre de buzo Roberto. Buzo Roberto, esto fue adquirido a Italia y yo creo que no se ha utilizado nunca. Ya pasó la época de ese tipo de traje, pero vamos, está como modelo. Y esto que tenemos aquí es un submarino, se llama un submarino húmedo. Este submarino, que vemos que tiene dos plazas, era un empleado en caso de guerra, caso bélico, para utilizarlo por los comandos. Comandos eran dos personas equipadas con trajes submarinos. Esto se movía con motor eléctrico. Acabado esa operación, se embarcaban nuevamente, cerraban, desaguaban y se volvían a su base. Una cámara, digamos, de salvamento, más que nada, o también para investigación para mirar. Lleva su tapadera, se cierra ahí hermética, lleva sus conexiones también para los tubos para aire. A través de estas mirillas se puede observar desde dentro de la cámara. Y vemos un barco que está bajando a hacer alguna investigación, lleva una conexión de luz para iluminar la zona de inmersión. Es una cámara hiperbárica que se puede someter a alta presión de oxígeno, porque en el caso del buceo, cuando un submarinista, por circunstancias X, tiene problemas y no puede hacer los periodos de descompresión para salir a la superficie, entonces cuando sale tiene que meterse en una cámara de este tipo. Esto se cierra herméticamente, su tapadera, aquí tiene unos bancos para sentarse, estar cómodamente sentado, se le suministra oxígeno a través de esta instalación y está X tiempo respirando oxígeno puro. Y esto tiene una cámara hiperbárica, pero por una sola persona. Aquí caben, quizás quepan 5 o 6 personas o 7 personas, aquí solamente una persona. Pero es fácil de transportar en un vehículo y utilizarla en caso de una emergencia. Y esto es una especie de cebo que cuando se está buscando algo a grandes profundidades donde ya no puede bajar una persona, se utiliza la máquina provista de cámaras de televisión, tiene sistemas motrices para desplazarla. En esta pantalla se refleja lo que va viendo la cámara y con ello pues, se busca cosas a grandes profundidades donde las personas no pueden bajar. Este tipo de munición, digamos, son las minas, que se utilizan más que nada como defensa de entrada a los puertos en caso de guerra. Impedir que el buque enemigo, tanto de superficie como submarino, puedan entrar a ese puerto, ¿comprender? Entonces se hace una instalación de estas cámaras que queda flotando entre dos aguas, no se ven desde fuera, y si un buque enemigo pasa cerca de ellas, o bien magnéticamente, que son magnéticas, o bien por contacto directo, explota la mina y puede hundir el barco por no llamar la atención o, digamos, dañarlo para que no pueda continuar. Tenemos aquí de los orígenes de este edificio, cuando era esa prisión, como he dicho antes, los desagües que tenía para ir hasta, digamos, hasta la zona del puerto. No son las cargas de profundidad que vemos en las películas que lanzan contra los submarinos. Sale volando, se le regula, digamos, el tiempo de explosión o la profundidad y trata que explote cerca del submarino, ¿no? Cerca del casco. Los buques que instalan y que recogen estas minas son los dragaminas. Actualmente tenemos una gran batería de dragaminas que son de poliéster, que antiguamente eran de madera. ¿Por qué? Porque cuando van a recuperar minas, si son magnéticas, no pueden acercarse. Se ha entregado la marina. Sí. No sé cómo ha cambiado llegar a él.
Cartagena, ingresó en la Marina a los 14 años, el tipo de aprendiz, digamos, de época, entraban muy jóvenes, y seguían la Marina. Su padre también era marino, y tenía mucha inquietud por la cuestión de la técnica, y fue el que desarrolló y construyó y tuvo el submarino solar. Ese es el que tenemos ahora, pero ese invento después no tuvo aceptación por parte de la Jefatura Marina, se le rechazó, dijeron que eso era muy caro y eso lo debe valorar. Entonces se construyó en el hospital, en el Arsenal de la Carraca, en Cádiz, y cuando ya se tomó esa decisión, pues los soldados del mar, se sacó a tierra, seco, se dio la orden de gozarlo, cosa que interiormente sí lo hicieron, interiormente eran baterías eléctricas y motores eléctricos, porque no es muy elevado. Y el exterior se respetó, con tal suerte de que pasados años, pues, cuando en 1915 se fundó el arma submarina, la Marina Española, entonces no existía, a partir de esos años se reclamó digamos, lo que quedaba del submarino Peral, se trajo a remolque desde la Arsenal de la Carraca hasta aquí en Cartagena, estuvo instalado en el Arsenal, en la base submarino, muchos años. Después se sacó al exterior, también, digamos, el Ayuntamiento de Cartagena reclamó un poco el derecho a poder conocer el submarino Peral. Se sacó al exterior, estuvo en varias zonas jardineras de Cartagena, sufriendo mucho los ataques de la lluvia, la humedad, el óxido y tal. Tanto es así, cuando se trajo aquí y se empezó a restaurar, llevaba 22 capas de pintura. Entonces, pues, el intento pues, quedó ahí desterrado. Después tuvimos que recurrir a comprar los primeros submarinos que tuvimos nosotros a partir de 1915, eran submarinos comprados a Estados Unidos, los tres primeros que tuvimos a Estados Unidos e Italia. Incluso en la época de guerra, estamos hablando de 1930 y tanto, éramos aliados de los alemanes, venían algunos submarinos alemanes que estaban por el Mediterráneo, venían a reparar en Cartagena. Como se hacía en el caso, España compraba el submarino, yo te lo compro, yo lo arreglo y para mí. Bien, como digo, este es el despacho lo menos y los elementos que personalmente manejaba Isaac Peral. Hay una cosa que sí me gusta resaltar. Esta es la fotografía que tenemos de Isaac Peral. Por el aspecto, pues diríamos que es una persona ya mayor. Y murió a los 45 años. Murió como causa de unas verrugas que tenía en el lado izquierdo, estando en Filipinas. Ya hubo, no sé, un barbero, no sé qué, ya que le intervino, no le fue bien, pero volviendo a España, en Alemania, intervino un médico, pero no le sufrió. Solamente la verruga era cancerosa y como consecuencia de eso, bueno, ya una cicatriz grande y por eso siempre, en todas las fotografías que veamos, está el lado derecho. Él siempre está girado en el lado izquierdo para que no se vea la cicatriz en la izquierda. Por aquí recoge toda su historia. Fue profesor de física y matemática en la Escuela de Estudio de Almada. Aquí fue el colegio militar donde ingresó por primera vez. Aquí empezamos ya a ver planos de lo que era el submarino Peral, elaborado por su gabinete. Eran seguramente baterías, motores eléctricos y aquí sí, los torpedos, porque fue el primer submarino como arma de guerra y llegó a almacenar y a disparar torpedos. Llevaba hasta 6 torpedos. Llegó a probar el disparo de ellos y de todo. O sea, hizo todas las pruebas que le exigían y más, pero aún así no fue aceptado por la Marina. La Marina no, pues el ministro de Marina de aquella época fue el que no le gustó mucho. Aquí se ve con más detalle cómo iban almacenados los torpedos, parte de pro, saldrían por aquí. Fotos de cuando se votó por primera vez el submarino, del Arsenal de la Carraca, detalle de ese proyecto. El hombre era tan detallista que fijaros que hasta hizo los planos del jardín. Pero sabéis lo que es el jardín, ¿verdad? En un centro militar. Como no habéis hecho la mili, no habéis escapado. El jardín son los retretes. Y este es el plano del váter que llevaba el submarino por dentro. Váter, ya dos válvulas que salían
al exterior, de esta forma, se abría una, se cerraba, se abría una, descargaba y se cerraba. Hasta eso tuvo en cuenta el señor Isaac Peral, detalles de la ejes de las hélices, continentes y tal, el sistema de baterías que alimentaba los motores. Y aquí, pues, como dice ahí, a pesar del éxito de las pruebas, el proyecto se rechaza. Y aquí quedó, cuando estaba abandonado, en el Señal de la Carraca, siguió hasta como, digamos, de turbinario de los operarios que trabajaban ahí. O sea, está abandonado, era chatarra. Pero tuvimos la suerte de que todo lo que era el buque, el casco y tal, pues se conservó. Faltaban algunos detalles, pero después con los planos que teníamos se han reconstruido, se han puesto. O sea, ahora mismo cuando lo vemos está tal como era él, completo en cuanto a exteriormente. Ahora subimos y lo vemos. Cuando se trajo aquí para recondicionarlo, recuperarlo, las hélices estaban pintadas de dorado. Y todo el mundo pensó, bueno, esto es una hélice que han puesto aquí provisionales, doradas, ya para que aparezcan de bronce, pero cuando se limpiaron, se rascaron, se descubrió que los polvos que se metan en las palas llevan la casa, la marca de la casa que la había construido. O sea que son las hélices originales. Hélices que no llevaban soldadura para acoplarla a los bulbos, porque en aquella época no había soldadura. El barco está hecho hacia remaches, las planchas. Y entonces lo que hacían era el bulbo calentarlo, una vez construido, calentarlo. Y en caliente metían la pala y se enfriaba. Y ahí se quedaba. De todas formas, el proyecto inicial llevaba más que una hélice, porque Isaac Peral quería comprar un motor eléctrico, aquí no se fabricaba en España, porque hay en Inglaterra, que tuviese 40 caballos. Y le dijeron que más de 30 no se construía. Entonces dijo, bueno, vale, 2 de 30. Modificó el proyecto, en vez de un motor puso 2 de 30, ganó en potencia, ¿entendés? Y puso también pues, 2 hélices, lo cual le dio también más movilidad al submarino. Las hélices que lleva en forma de popa son para subir y bajar. Una forma de ascender o... Este es el modelo de torpedo que llevaba y que llegó a disparar el submarino. Llegó a calcular también, este torpedo tenía un peso, el submarino estaba equilibrado, pero para que no se desequilibrara al disparar el torpedo, en la misma cantidad de peso que disparaban entraba de agua, con lo cual el submarino seguía equilibrado también. Ese detalle tuvo en cuenta Peral. El único punto de entrada y salida del submarino es esta compuerta. Esto en un submarino se llama la vela, que dan todos los sistemas de visión, incluso llamaba un sistema para calcular más o menos la distancia a donde podía estar un buque que se fuera a atacar. Pues un sistema de papel cuadriculado, que con la imagen que recibía por aquí, podía calcular más o menos a qué distancia estaba, para calcular el disparo de los torpedos.